Bueno, Cristian, estás de vuelta con un nuevo álbum, el volumen 2 de Para el Corra, pero también vienes con un sencillo que viene con todo, El Amigo. Así Cuéntame de es, eso. mi rey. Para no confundir mucho a la gente, te lo voy a contar así, ¿ok? Palcora es un álbum completo. Ok. Solamente, no sé si te has dado cuenta que ahorita la manera de lanzar música pues es mucho más rápida y todo eso. Entonces, para yo alcanzar a tiempo, que me salían bien las cosas, lo único que tendría que hacer era partir el disco en dos partes. Entonces, Ok. no es que saqué, no No saqué es otro otro álbum. disco, solamente termina de salir la segunda parte. De Palcora, parte 2. Y ahorita mismo ya empieza mi primer sencillo de mi siguiente álbum que se llama ¿Quién más como yo? Y me tiene muy emocionado. Es una pieza que le da continuidad al álbum de ¿Quién más como yo? Siento que es una muy buena apertura y estoy loco porque ya la gente la pueda escuchar. Bueno, la gente también está muy emocionada porque este nuevo sencillo, nuevo álbum, para no confundirlo como dices tú, Ya. también cuentas con el apoyo de tu esposa Ángela. Eso debe ser increíble que estés cantando también con ella o que estés componiendo con ella, ¿no? Sí, estuvo dentro de la campaña de compositores, en el campamento de compositores estuvimos ahí, pero en general siempre cada álbum es especial por miles de razones y este trae la esencia mucho de Sonora, de Sinaloa, los compositores eran de esos lugares y yo me sentí, pues yo también soy de Sonora, Sí. me sentí como en casa y salió un disco muy bonito, muy bohemio. Mira, ahora que estuviste hace poquito en Juego de Voces, es un programa muy familiar, es un programa donde vemos padres e hijos. Mm. El día de mañana ya tu niña está súper, va creciendo súper a la velocidad de la luz. ¿Te gustaría que te siguiera los pasos en la música? O sea, para mí, si ella decide Sí. ser cantante, O a lo mejor claro. beisbolera, ya ves que te gusta el béisbol, como dices. No, bueno, No, si saca mis dotes para jugar fútbol, no creo que llegue muy lejos. no. Pero, sí, claro, independientemente de lo que decida hacer, obviamente si se dedica a cantar, pues yo feliz de la vida. Yo La voz ahí y la genética la va a tener contigo le puedo, 100%. le puedo enseñar muchos trucos y varias cosas que uno va aprendiendo en el camino. Me encantaría, pero en general a lo que se quiera dedicar, no estoy como que tiene que ser puntualmente por un lado. Mira, alguien que también ahora regresó a tu equipo es tu mamá. Me imagino que eso debe ser muy significante para ti, tener a tu mamá cerca en las giras. Vamos a ver una nueva versión de ti. Va a estar ahí tu mamá como diciendo, esto no lo hagas, esto sí lo haces. No, ella siempre ha estado en la carrera. Ok. Creo que ella lleva mucho la parte mediática y todo eso. Entonces por eso se apareció cuando mostramos que estamos trabajando ahora con News Media Latino. Era importante que ella estuviera ahí porque ella es la que lleva de la mano con Ok. Alex todo ese lado. Pero ella siempre ha estado. No, normalmente pues ya no estamos, compartimos en shows ni nada de eso porque ella está en la oficina y demás. Pero sí, ella siempre ha estado. Algo que te gusta a ti mucho es el fashion. Siempre marcaste como una generación en tu género que cambiaste esos looks tradicionales de las bandas y todos. Y te gusta mucho el fashion. ¿Te ves algún día así como están haciendo ahora en las pasarelas de París, haciendo modelaje? ¿Yo modelar? Sí. No, ¿No te gusta? no. No, a mí me gusta cuando me invitan para las pasarelas y Claro. demás, pero no, de modelo tengo muy pocas cosas. Mira, sabemos que tienes varios tatuajes. ¿Viene alguno más? Probablemente, Sí. sí. ¿Por dónde vas? Ya casi no tienes espacio. Mira, yo tengo ya, ahorita tampoco tengo espacio. Eh, pues Y estaban comentando también que te estabas como borrando algunos. ¿Sigues con eso o no? claro, sigo con Sí. el proceso de varios tatuajes en la cara. ¿Es doloroso? ¿Duele más? Sí. Horrible, horrible. ¿Más que hacérselo? Pues es que duele un poquito más, pero es menos el tiempo que dura el dolor. Dura, no sé, unos 5 minutos, 12 Ok. minutos en general. Y ya después lo que sí es un poco más batalloso es la sanación, pero es como cuando te hacen los tatuajes, que igual te los tienes que cuidar. Mira, queremos saber un poquito más de ti. Mm. ¿Cómo se cuida Nodal? ¿Va al gym, hace dieta o es simplemente genética? Yo el último año sobre todo, sí, en el 2024 empecé ya a hacer dieta y apenas este año empecé a hacer ejercicio. Pero no, fíjate que no estaba en mis planes varias ¿De veces. casualidad no empezaste la dieta justo después que tuviste la entrevista con Raúl, que se fueron a un restaurante cubano No, y ya después hasta en tenía, la limusina estuvieron comiendo? no, ya tenía rato ahí. Sí, sí, yo creo que llevo buen rato, como unos 2 años, por ahí, un año y medio mínimo. Sabemos que te gustan
los bling bling, los relojes. ¿En qué gasta más Nodal? ¿En relojes, en bling bling, en autos? Actualmente me armé ya de mi juego de lo que me gustaba, como que ya no gasto en esas cosas. Pero sí, me ¿Cuál es el que divertía. más te dices tú? Este es el que más me gustó en lo que pude comprar. Tengo un Rolex que fue mi primer Ok. Rolex y en verdad siempre fue un sueño como aspiracional, ¿no? Miraba artistas, miraba pues también a varios empresarios y era como muy lejano para mí, entonces le tengo mucho cariño. Sí, es como que dicen que los Rolex es como que cuando lo logras tener ese, ya la logré. Claro, Llegué a la meta, ya logré mi carrera, poderme comprar mi Rolex. Mira, claro. hablando. Sí, como que mis letras Sí, pagaron sí, el reloj. literal. Ahora me imagino que podrás tener 10, 15 Rolex y otras marcas mejores. Mira, me imagino que ya ahora que estás celebrando Día de los Enamorados y todo eso, ¿cuál es el mejor regalo que has dado y cuál es el mejor regalo que has recibido? Mm, el mejor regalo que he dado, la verdad no sé. No sé, no llevo la cuenta de las Sí veces. te gusta que te da regalos? Claro, Sí. me encanta hacer sentir a las personas especiales. No sé, pero yo creo Y el mejor que me han que. regalado, pues un día muy bonito, ¿no? Que me regalen amor, cariño y que haya sorpresas, no sé. Y una buena fiesta. La otra vez Sí, estábamos una buena hablando de la fiesta, fiesta. sí, una buena fiesta. Mira, ya por último, ¿qué podemos esperar de Cristian Nodal en este 2025? Pues se viene mucha música, se viene gira también por Estados Unidos, la estamos armando en general fuera de México también la gira. Duetos, música, ¿qué más? No sé si venga por ahí otra sorpresa, pero por lo pronto estoy bien ¿Otro enfocado en bebé? eso. ¿Eh? ¿Otro bebecito por ahí? No, no Ya creo. no. Pero sí, hermano, yo creo que pura música. Pues nada, hermano. Éxito y siempre un gusto verte, hermano. Gracias, me igualmente.